Aunque pudiera tener cierta lógica etiquetar a Gustavo Petro como comunista asesino, el ataque completamente innecesario de Javier Milei al presidente de Colombia constituye un monumental desastre institucional y diplomático. Ciertamente, hay aspectos cuestionables en el primer gobierno colombiano encabezado por un líder de izquierda, pero esto no guarda ninguna relación. Los autócratas mesiánicos, como Fidel Castro y Hugo Chávez, interfieren en los asuntos internos de otros estados cuestionando a sus gobernantes. No se justificaría tal agresión ni siquiera en el contexto de un fuerte debate entre ambos mandatarios. Por ejemplo, en un foro internacional. ¿Cuál hubiera sido la reacción de Milei ante una medida del gobierno colombiano perjudicial para la economía argentina, o ante un agravio previo lanzado por el presidente de Colombia? Sin embargo, la realidad es que el presidente de Argentina atacó a su homólogo colombiano sin motivo aparente, simplemente porque Patricia Janyot le preguntó qué opinaba de Gustavo Petro. Era evidente que la periodista, ex de CNN y Univision, buscaba provocar respuestas explosivas en el líder libertario que gobierna el país. ¿Qué otro propósito podría tener preguntarle a un ultraconservador sobre un izquierdista con pasado insurgente, sino obtener algún insulto exagerado que se convirtiera en titular de noticias y periódicos, reproduciéndose hasta el infinito en las redes? A pesar de esto, la periodista hizo algo valioso: exponer más allá de Argentina uno de los rasgos más inquietantes de Javier Milei. Este rasgo es una combinación de inexperiencia, desconocimiento, negligencia y desequilibrio. En democracia, el jefe de Estado no es dueño del poder, sino un humilde mandatario que debe comportarse como tal, siendo cuidadoso con el mandato temporal y limitado otorgado por la ciudadanía. En un Estado de Derecho, no importa lo que un presidente piense de otro presidente, la función de un gobernante democrático no es expresar sus pensamientos en cualquier circunstancia. En ciertas situaciones, la sinceridad no es una virtud, sino todo lo contrario. Para colmo, Milei no insultó gratuitamente al presidente de una dictadura o de un país irrelevante, lo cual también habría sido erróneo sin razones válidas, sino al presidente de Colombia, uno de los países más importantes de Latinoamérica y una economía relevante con la cual nuestro país debe construir puentes, no destruirlos sin razón alguna. En determinadas circunstancias, expresar lo que se piensa no tiene que ver con la honestidad intelectual, sino con la falta de ubicación, la negligencia e incluso el desconocimiento. Llamar comunista asesino a Petro, además de un desastre diplomático por torpeza y negligencia, podría ser también un error de apreciación. El presidente colombiano formó parte en su juventud del movimiento 19 de abril M19, una de las pocas insurgencias de la segunda mitad del siglo XX que no fue marxista-leninista. Surgió por la indignación ante el escandaloso fraude electoral con el que el conservador Misael Pastrana le robó la elección a Gustavo Rojas Pinilla en 1970. Rojas Pinilla era un general que expresaba un nacionalismo de centroizquierda y claramente democrático, aunque en la década del 50 hubiera encabezado un gobierno militar tras el derrocamiento de Laureano Gómez. El M-19 fue una insurgencia socialdemócrata que no buscaba instaurar una dictadura del proletariado con economía colectivista de planificación centralizada. Por lo tanto, no fue una guerrilla comunista como las FARC, LLN y LPL. Sus acciones, en general, buscaban ser efectistas como el robo de la espada de Bolívar, aunque algunas terminaron en derramamientos de sangre, como la ocupación del Palacio de Justicia en 1985. Gustavo Petro relató su participación en esa insurgencia en su libro Una vida, muchas vidas. Adoptó el nombre de Aureliano en la clandestinidad por Aureliano Buendía, el personaje de Cien años de soledad, la monumental novela de García Márquez. Participó en acciones militares como la Operación Ballena Azul, donde robó 5.000 armas de un destacamento del ejército en 1979. En cualquier caso, calificar de comunista asesino a Petro, además de ser un desastre diplomático cometido por torpeza y negligencia, podría ser también un error de apreciación.
El presidente colombiano no era un comunista y su participación en el M-19 no se puede comparar con las acciones criminales de grupos como las FARC. Decírselo a Gustavo Petro carece de razonabilidad, además de ser un desastre diplomático, institucional y político.